el rango de corriente. Entonces, el rango de corriente de una barra es similar a coger un rango de corriente de un interruptor. Por lo general vienen, digamos, en rangos similares. Por ejemplo, hay interruptores de 1250 amperios, hay un rango de barra de 250 amperios. Entonces, puede ser similar. Igual tenemos herramientas para hacer más fácil la selección. Verificar toda la parte del grado IP, ¿sí? Es importante, sobre todo en la parte de edificios, entonces la caída de tensión. Como bien saben, entre más distancia recorra un conductor, porque la conducción es perfecta, sin resistencia, ¿sí? Entonces va a haber una caída de tensión. Y entre más distancia, mayor es la caída. Entonces, revisar eso y, por lo general, el estándar que se debe respetar es un 2 o 3%, dependiendo de la zona que estemos manejando. ¿Listo? Y también revisar sobrecarga. Entonces, muy importante ya, digamos que de acuerdo para tener esa área de pasado, si lo que quieren es tener los planos eléctricos, planos unifilares, ¿sí? Para lo que hablábamos de revisar las cargas. También usar todo lo que son los planos del edificio, de la construcción. Eso para asegurarnos que en donde vamos a poner nuestra barra no se vaya a cruzar alguna viga o alguna columna o algo similar, ¿listo? Y pues planos detallados tanto de la subestación y los tableros para ver también las alturas consideradas. También, claro, plano vertical en los edificios para revisar los pisos, ¿sí? La distancia entre pisos, las placas también que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, digamos, ya aquí finalizamos, entonces también toda la parte de rango de corriente, el IP, ¿qué vamos a necesitar? Si son alimentadores o distribución, o sea, si tenemos o no cajas de distribución y si queremos algo especial. Entonces, básicamente aquí un checklist rápido para hacer una selección de corriente de barra. Entonces, tener ya la corriente nominal y ya le diré cómo se escoge. ¿Listo? Método lineal de recorridos también. Entonces, cuando desde salimos del tablero de la subestación hasta el último punto final vamos a recorrer el número de cambios de dirección también, los codos, ¿listo? Conexiones a tablero y derivaciones. Entonces, que es muy importante en las derivaciones tener en cuenta cuál es la corriente que va a alimentar. Entonces, ¿por qué? Porque cada caja de derivación va con su protección, ¿listo? Interruptor que les decía, puede ser tipo rielding, como en este caso, o tipo caja moldeada. ¿Listo? Entonces digamos que a grandes rasgos esto es lo que se necesita para seleccionar un ducto de varas. ¿Listo? Adicional, pueden utilizar nuestras herramientas de diseño, ¿sí? Que tenemos para crear recorridos, como es el Canvas o el Brass, ¿sí? Que el Canvas lo pueden encontrar fácilmente en la página de Schneider. ¿Listo? Lo pueden descargar y es de uso gratuito. Entonces, ahora sí vamos un poco con el tema de las preguntas. Listo, vamos a empezar con esta pregunta. Pregunta Gustavo Patillo Almendras. ¿Las cajas de integración de mantenimiento rutinario requieren y las mismas disponen de alguna protección ante cortocircuitos? Sí, pues va con un interruptor, ya depende de la protección que estés teniendo, pero pues con un interruptor no necesitas mayor cosa. También preguntan, ¿cuáles son las tensiones de trabajo? El nivel, eso es importante, el nivel de tensión va hasta 1000 voltios, ¿listo? Entonces puede trabajar en un sistema de 440, un sistema 208, sin problema. Tenemos hasta 1000 voltios de trabajo. También nos preguntan, ¿solo se selecciona la corriente con la carga? Digamos que los otros factores para seleccionar la corriente, el más importante es la carga. Y lo que les decía, la caída de tensión, porque por lo general, si ya son distancias muy grandes, un edificio muy alto, y necesitan la caída de tensión de 2%, la corriente nominal referente a las cargas no nos va a dar la caída de tensión requerida. Entonces, digamos que también tenemos una hoja de cálculo para revisar este tema y si es necesario
hacer el dimensionamiento de la barra. Muchas gracias, Ángela. Andrés Ortiz pregunta, ¿cómo se hace el control de iluminación cuando se instalan las barras? El control de iluminación, bueno, aquí no traje una, pero básicamente podemos tener dos conductores adicionales a las tres líneas neutro, donde podemos hacer todo el control de iluminación, ¿listo? Pueden usar diferentes métodos, por ejemplo, un DALI o un KNX para hacer toda la parte de control de iluminación. Moisés pregunta, ¿y la corriente de cortocircuito se utiliza en este diseño? Sí, pero digamos que eso ya es un tema que uno revisa más en catálogo y por lo general también se protege más con los interruptores que van antes, ¿listo? Entonces también es importante tener en cuenta que cada vez que salga o que vayan a alimentar conducto de barra debe haber un interruptor principal que la proteja. Daniel pregunta, ¿cuántos juegos de trifásica pueden llevar las barras de alta potencia? Solamente una, ¿listo? Entonces, a partir de media y alta, solamente tenemos lo que son 3 líneas y neutro, ¿listo? En las de iluminación, sí podemos tener lo que les comentaba, los 2 circuitos, pero en las demás sí solamente una. Ya. Carlos Mario Caicedo pregunta, ¿el cálculo de caída de tensión se realiza de la misma manera que para un conductor normal? No. Digamos que bueno, esto no quiero que sea como tan técnico, pero lo podemos revisar después. La idea es, básicamente se toma, como está en la norma. Entonces, en la norma que nos piden, resistencia, reactancia, un poco la longitud también, la corriente de la carga, y un factor K que depende cómo estamos distribuyendo la carga, ¿listo? Si es de forma uniforme, si es lo mismo que sale del tablero, llega, no sé, a otro tablero, y a partir de ellos que se calcula la caída de tensión, ¿listo? Pregunta. ¿Este tipo de ducto de barras es trifásico o también viene en monofásico? De iluminación puede venir monofásico, pero los demás también trifásicos. ¿Cómo se hace el control de iluminación cuando se instalan las barras? Sí. Esa ya la respondí. Preguntan, ¿qué es el derrateo? ¿Qué es el derrateo? Es, por ejemplo, hay muchas veces algunos equipos eléctricos, dependiendo del espacio donde son instalados, por ejemplo, Bolivia, que es bastante alto, ¿sí? Los equipos no le van a dar el mismo nivel de corriente, ¿sí? Tocan cambiarlos o cambiar el nivel de corriente para que cumpla lo que necesitamos, ¿listo? Entonces, si el sistema necesita, por ejemplo, 1000 amperios, no vas a usar un equipo, que se puede ser como un interruptor de 1000 amperios, sino por la altura o puede ser también temperatura, lo vas a dimensionar a 1200, a 1600, dependiendo del caso. Preguntan, ¿hay un derrateo por la altitud? No, por la altitud no. Hay uno, pero para las barras pequeñas, que es por temperatura, pero es cuando sobrepasa los 40 grados centígrados. Le pregunto, Carlos, por favor, ya cerró, voy a llamar al señora. Otra pregunta ¿es posible conectar las diferentes referencias? Lo que se hace en este caso es, digamos, no hay una conexión directa o un accesorio que nos pase para las siguientes referencias, sino digamos, puedes distribuirlo con una caja de derivación, ¿sí? Y alimentar otra barra con una caja de alimentación, como el dibujo que teníamos de la fábrica, ¿listo? Que se va pasando de un sistema a otro por este sistema, pues digamos, por las cajas de derivación. Tenemos otra pregunta.
¿Esas barras pueden quedar instaladas a la intemperie? Lo que les decía, entonces hay unas barras que son IP66, que estas son las que podemos usar en intemperie. Listo, hay que tener algunos cuidados, pero se puede poner sin problema en intemperie. Aló. Aló. Aló, les agradezco que nos envíen las preguntas escritas, así no interferimos entre el orador y ustedes. Bueno, Nos preguntan, tipo de mantenimiento. Básicamente, en ejecución visual, revisar que la barra esté alineada. ¿Listo? Es muy importante. También, soportes que estén a las distancias recomendadas. Y la termografía, sobre todo en las partes críticas, que son las uniones. Cállate, idiota. ¿Y cómo terminar el cobre continuo, por favor? Entonces, lo que les decía, entonces cuando es en aluminio, ¿qué tenemos? La barra, conductor de aluminio, y en las partes donde hay contacto, puede ser, por ejemplo, en el flanche para tablero o las cajas de derivación, se tiene el cobre electroplateado. Entonces, digamos que cuando se hace la conexión, sobre todo los tableros, en el planche, no necesitan tener algún material especial, lo pueden hacer con platina sin cobre. ¿Qué tal, señorita? Una pregunta, por favor, de Perú. Sí, te escucho. Quisiera hacer una pregunta. Sí, claro, dime. La distancia de seguridad que hay entre las barras y bajo qué normativa se aplica esta distancia. ¿Qué distancia? O sea, ¿qué distancia entre barra de RIS o ST? ¿Qué distancia puede haber? Jair, ¿puedes, por favor, escribir la pregunta y ya se la digo ahora? Espera, tiene que estar echado. Ahí Por favor, escribir la pregunta. Muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Cuáles son las formas de anclaje o instalación de barras en los techos de los centros comerciales? ¿También vienen desde el suministro o se cubre aparte? Los soportes, no es un soporte especial, es un soporte tipo Columbia. Sí. Si bien nosotros suministramos los soportes, pero tampoco hay problema que ustedes suministran los soportes. Que hay que tener en cuenta con el sistema de barras viene incluido ya la parte de soportería. Daniel pregunta, ¿en cuánto varía el precio de este tipo de instalación en relación con una instalación estándar? Depende de la corriente. Sí no me arriesgo tanto a dar un porcentaje, porque depende de cada caso en específico. Gilberto pregunta, ¿podría suministrar una hoja de cálculo para determinar esas caídas de tensión? Sí. Si quieren, no sé, les podemos enviar después con la información que nos piden. Listo. Al final, agradecería que nos pusieran, les voy a enviar mi correo para que me escriban y poderles enviar la presentación para las personas que me la estaban pidiendo. Hablo de una hora. Listo. ¿Qué proyectos ya se han desarrollado en dónde y cuál es el precio en diferencia del montaje estándar? Bueno, lo que les decía, el porcentaje no. Proyectos, sí puedo dar nombres de algunos, sobre todo aquí en Colombia. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de esta torre Colpatria, tiene sistema de barras, varios centros comerciales. Por ejemplo, uno de los centros comerciales que se realizó últimamente en Soacha, ay, se me fue el nombre. En Terreros también tenemos esos ductos de barras. Podemos ir también a otras ciudades. A ver qué se me viene a la mente. Bueno, ahorita que se está construyendo bastante en Cartagena y Barranquilla, hay varios proyectos, hay también hospitales. Pero bueno, les quedo viendo los nombres porque ahorita se me fueron. Seguimos con otra pregunta. La canalización homologaria, la tubería,
Y si es así, ¿qué noción tienen precios? No, precios, digamos que no. Estas barras se pueden instalar en ángulos, ejemplo, de 45 grados, por ejemplo, debajo de una escalera eléctrica de un centro comercial. Porque podemos manejarla. Eso ya para corrientes pequeñas es un poco más flexible. Para corrientes grandes ya se imaginarán que porque el sistema es mucho más robusto, entonces podemos manejar, digamos, ángulos especiales, pero a partir de 91 grados hasta 179 grados. ¿Qué tipo de mantenimiento se debe realizar en cada tiempo? Esa pregunta ya la hemos respondido. Y el tiempo sería cada año de recomendable. Otra pregunta, ¿se puede hacer una instalación mixta, barras, cable? ¿Mixta, barras y cable? Sí, digamos que sería similar a lo que decía, hay un elemento especial para alimentación de las barras que llegue con cable, entonces se puede usar sistema mixto. En caso de estar en la costa, ¿no hay riesgo por existencia de corrosión? No, de hecho, una de las pruebas que olvidé mencionar, que es muy importante, se tiene prueba en cámara salina de 2000 horas, ¿listo? Y ya tenemos, entonces también les decía, algunos proyectos instalados donde podemos asegurar que las barras funcionan, ¿listo? Sin problema. Gilberto dice, por ejemplo, para salir de un transformador de potencia para una subestación, ¿cuál sería la solución? Que referencia algo entre los bujes de baja y las celdas de baja tensión. La transformadora, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Para salir de un transformador de potencia para una subestación, ¿cuál sería la solución? Que referencia algo entre los bujes de baja y celdas de baja tensión. Bueno, entonces para la solución, sobre todo cuando son transformadores secos en las subestaciones, hay varias formas de hacerlo. La primera sería, hay un accesorio que se adapta, que nosotros mandamos a fábrica para que lo hagan a la medida, ¿listo? Teniendo en cuenta las distancias entre fases de los transformadores. Bueno, lo importante es poner un conector flexible, una trenza flexible para absorber las vibraciones del transformador. La otra opción es hacer una acople y llegar directamente con planche, que ya viene con las distancias estándar, ¿sí? Y hacer el acople en platinas de cobre, ¿listo? Igual también importante la parte de las trenzas flexibles. Néstor pregunta, las distancias entre barras, ¿bajo qué normas están diseñadas? Las distancias Entre barras. entre las diferentes, no entiendo si son los conductores o las barras, o sea, entre ellas. Pero igual, bueno, digamos que normativa, sobre todo es IS 61439, que era la que les decía, y ya las distancias, digamos que recomendadas, de cómo tratar, pero recomendamos que entre productos, como entre productos de barra, sería una distancia de 15 centímetros. También preguntan si tienes un programa de diseño en específico, si tienen un programa de diseño en específico. Sí, es hasta que les dejaba aquí en el último slide. Entonces, la verdad es que lo podemos conseguir muy fácil en la página de Schmidt. De igual forma, ahorita les ponemos el link para que puedan acceder mucho más rápido. La última pregunta, en caso de subdimensionario, ¿cuál sería la respuesta de las barras? Ok, como una sobrecarga, digamos que depende de cada punto, pero lo ideal es no hacer eso. ¿Listo? ¿Qué podría ser? Podría pasar un punto caliente, ¿sí? Entonces podríamos generar un fallo en la barra. La idea siempre es tener la barra máximo a la capacidad de la corriente que dice nominal, ¿sí? Y estás hablando de que esta mascota va a estar en la producción. Los fundamentos de la compañía se mantienen invisibles a pesar del evento de temor.
¿Alguna construcción especial para la interferencia electromagnética entre partes? No. También nos aseguramos con, digamos, con la construcción tipo sándwich, con el aislamiento, que no... sí hay, claro, se propaga campos electromagnéticos, pero es bastante pequeño, digamos, lo que se produce, entonces no interfiere mucho. Pregunta, si se produce un cortocircuito en alguna parte de la barra, ¿es posible cambiar la sección? Sí, claro. Entonces, como de las cosas, o sí, como de la barra, lo más fundamental es que pueda ser, como les decía, un Lego, entonces pueden cambiar fácilmente la pieza. ¿En cada país existe una normativa particular o se rige alguna norma IEC? Lo que le decía la norma IS, digamos que ubica casi a todo lo que hablábamos del clúster. Ya para temas puntuales, dependiendo de la industria que está en norma UL, también tenemos una barra que cumple con norma UL, que es la norma americana. ¿Listo? También tipo NEMA. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Les vamos a dejar nuestros correos para que nos escriban para poderles enviar la presentación. También les vamos a poner el link de la normativa para que sea de mucho más fácil acceso y se instruyan mucho mejor. Y si no, muchísimas gracias por su participación, por todas las preguntas que nos hicieron, cualquier inquietud, digamos que